Hoy es difícil saber a quién creer. Morena tiene dos visiones totalmente diferentes sobre el manejo de la economía. ¿Y a quién le creemos? Al presidente electo, a quien en unos días más asumirá como jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, a quien será su secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, o a los legisladores de Morena. A los muchísimos legisladores de Morena y del partido sanguijuela, el Partido del Trabajo. ¿A quién le creemos? Están enviando mensajes total y absolutamente contradictorios. Mensajes que y lo digo honestamente, parecería que vienen de un gobierno de oposición, de un partido en el Congreso de oposición, que en lugar de haber ganado las elecciones con el mayor margen, quizá desde 1982, de haber recuperado la mayoría en el Congreso para el partido gobernante desde 1997, parecería que hay un rompimiento, que hay un cisma entre Andrés Manuel López Obrador y su equipo ejecutivo y los legisladores de Morena. Podemos hacer un recuento de todas las ocurrencias legislativas y de las respuestas que ha dado una y otra vez, tanto el próximo presidente López Obrador, que a mí déjenme reconocer algo, ya me cuesta trabajo decirle presidente electo, ya lleva un rato gobernando, ¿no? Y Peña ya lleva un rato desaparecido. O sea, yo sé que de acuerdo con los hechos, que la realidad es que el presidente Peña será presidente hasta el último día de esta semana, hasta el viernes, y López Obrador será presidente a partir del primer minuto del 1 de diciembre. Pero para fines prácticos, en los hechos, en donde cuenta, hoy el presidente es López Obrador y Enrique Peña Nieto es expresidente, ¿no? Porque además tiene como un exgobierno. Sí. Ya los funcionarios ya a todos les vale. ¿Qué pasa? Nos vale. Nos vale. Si al jefe no le importa, si el jefe no toma posiciones, pues mucho menos quienes están con él. Entonces, el punto central, el punto donde nos tenemos que concentrar es ¿a quién creerle? Mire, Andrés Manuel López Obrador hace uno de sus múltiples videos de Facebook diciendo que a los empresarios les va a ir bien, que van a tener ganancias, que no va a haber expropiaciones y que se va a respetar la ley. Es un buen mensaje, pero le podemos creer al 100 a Andrés Manuel López Obrador cuando en el Congreso ya presentaron iniciativas para clavarse las reservas de Banco de México, para buscar el control de precios a través de prohibir comisiones, que todo se ha venido parando, todo se ha venido deteniendo. De las más recientes está la de tratarse de desaparecer las afores y las cuentas individuales de los trabajadores, una que afortunadamente Carlos Ursúa la calificó como sin pies ni cabeza. Y la nueva esa sí está verdaderamente preocupante. Que algunos senadores de Morena quieren poner a consideración el presupuesto de egresos. ¿Cómo se va a gastar el dinero? Lo cual es una barbaridad. Del tamaño de querer quitar la autonomía a Banco de México, del tamaño de querer birlarse las cosas. Entonces, ¿le creemos a los legisladores o le creemos al presidente? ¿O no le creemos a ninguno de los dos? Al principio, cuando empezaban todas estas cosas, cuando Ricardo Monreal presentó su iniciativa o amenazó con presentar su iniciativa para prohibir las comisiones bancarias, o 17 de ellas por lo menos, realmente 14 porque algunas ya ni existían, hubo quien dijo que era una genialidad de López Obrador, que generaba dudas entonces, que estaban jugando como al policía bueno y al policía malo, que allí iban unos de un lado y otros del otro. Yo le dije que no, que esa no me sonaba, que no me hacía sentido, porque era absolutamente innecesario
pararle tales daños, pararle tal desgaste a quien será el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Hoy queda claro que los legisladores de Morena van por la suya y que de repente no les importa mucho, que de repente les medio vale lo que diga el presidente. Ayer salió Carlos Ursúa a las 6 de la tarde a comprometerse con la estabilidad fiscal. Salió a decir que no se iba a tener un déficit primario del 0.8% del PIB, sino que este iba a llegar al 1% del Producto Interno Bruto, una señal para tranquilizar a los mercados. Hoy mismo el Fondo Monetario Internacional dijo que le gustaba el compromiso fiscal del nuevo gobierno, que está buscando el nuevo gobierno preservar la fortaleza de las instituciones financieras, que les gusta que siga tratando de refrendar la autonomía de Banco de México, el tipo de cambio flexible y una política fiscal que reduzca la deuda como porcentaje del PIB. Y mire, si usted ve todas esas medidas, se comprueba lo que yo le he estado diciendo a lo largo de muchos años, muchos años, que no hay políticas económicas de izquierda y de derecha, sino que hay políticas correctas e incorrectas. Aquí el próximo secretario de Hacienda está planteando medidas económicas correctas que van en el sentido adecuado. Sin embargo, imagínense una consulta sobre cómo se va a gastar el dinero. Pues, ¿en qué nos lo gastamos? Pues en pitos y flautas, a mano alzada. ¿En qué nos lo gastamos? En tacos, a mano alzada. Oigan, que hay que pagar la deuda. No, eso no. Eso no. O sea, es un absurdo y es una aberración hacer las cosas de esa manera. Absurdo y aberración. Sin embargo, todos los días, en todo momento escuchamos los dos mensajes. Mensajes que resultan total y absolutamente contradictorios. Por un lado, el mensaje correcto de estabilidad económica del presidente López Obrador y de su equipo de Carlos Ursúa y de todos ellos, que mandan mensajes correctos, que mandan mensajes de disciplina, que mandan mensajes de orden. Vamos, ayer mismo Carlos Ursúa decía, y se lo comenté aquí en este espacio, sobre la fortaleza de las finanzas públicas actuales. Curioso, ¿no? Curioso que el gobierno entrante se apoye en el gobierno saliente y no se apoye en sus legisladores. La mayoría de los legisladores de Morena quieren ver arder México para ver cómo se ven las cenizas, ¿eh? Sus propuestas económicas son absurdas, son aberrantes. Citando otra vez a Carlos Ursúa, no tienen ni pies ni cabeza. Tratar de desaparecer las Afores y crear una sola Afore pública que invierte en proyectos que decide el gobierno es una barbaridad, es una tontería, es una locura del tamaño del universo. ¿Pero a quién le creemos? ¿A quién le creemos? ¿Le creemos al mensaje de ayer? ¿Le creemos al video de hoy del presidente López Obrador? El mensaje de ayer de Ursúa, el video de hoy del presidente López Obrador. ¿Le creemos a ellos o le creemos a los legisladores de Morena que dicen que van a someter el presupuesto a una consulta popular en la parte de egresos? Yo hubiera esperado que el partido hegemónico, el partido en el gobierno, el partido oficial, estuviera de la mano con su poder ejecutivo. Llegaron juntos a las elecciones, son parte de un proyecto, son parte de lo que ellos llaman la cuarta transformación. Entonces, lo deseable es que vinieran juntos. Lo dije aquí y lo sostengo, que tampoco era buena idea tener legisladores levantadedos que solo levantaran los dos. No, eso tampoco. Pero sí legisladores que dijeran, junto con el partido, a ver, el secretario de Hacienda dice que vamos a la derecha a 10 grados. Oye, pues a lo mejor vamos a la derecha, pero no a 10, sino vamos a 11 grados o a 12 grados. Ah, bueno. Pero hoy, quítele usted López Obrador. Póngale Felipe Calderón, Peña Nieto, hasta Vicente Fox.
y vea las propuestas económicas, son correctas, van en el sentido adecuado. Ahora, quítele que Morena es el partido en el gobierno y yo esperaría eso de un PRI ardido, de un PAN ardido. No, estamos viviendo en el mundo del absurdo. Y este ruido innecesario, meterle escándalo a las cosas, no solo genera una mala impresión en los mercados, que los mercados no son una entelequia, no son una entelequia. Los mercados sacaron más de 1,800 millones de dólares durante el último trimestre. Los mercados han hecho que el valor de capitalización de la bolsa caiga 20% desde octubre. Los mercados han hecho que la recuperación del peso frente al dólar que se dio después de la victoria de López Obrador haya sido borrada. Y ahora resulta que hay algunos que se sienten periodistas financieros cuando son mentirosos contumaces, que dicen, no, perdón. Pero esas cosas no preocupan. Pues no se rasgaban las vestiduras cuando decían que el tipo de cambio estaba muy alto y que eso generaba inflación. O ya no. O como ya no les embona, ya no la usan. O no decían que la bolsa mostraba, ellos lo decían, poco después de que ganó la elección Andrés Manuel López Obrador, que hubo un fuerte repunte de la bolsa, dicen, ya ven, la bolsa está con López Obrador. Y ahora que ha perdido 20%, ¿ya no está? ¿Se acabó la luna de miel? Entonces, sí tienen implicaciones, sí existen los mercados, sí toman decisiones. Y todo esto, que se reduzca el saldo de la tenencia de dólares en México, significa menos trabajo y que se paren proyectos de inversión. Y significa, si el nivel de tipo de cambio está alto, que la inflación va a tardar menos en bajar y que va a dañar más a toda la población. Eso significa. Eso significa la opinión de los mercados. Este ruido también genera graves complicaciones. Déjeme contarle una. Desde hace varias semanas, cuando empezaban estas tensiones, los legisladores de Morena comenzaron a decir, hombre, o Ursúa o se cuadra o va aquí por la derecha, por donde nosotros le decimos, o vamos a quitarlo y vamos a poner a Gerardo Esquivel, al que era hasta ayer propuesto como subsecretario de egresos. Lo postularon para Banco de México. Y hay que puede pensar, y quizá con algún viso de razón, que sí había tanta tensión entre Esquivel y Ursúa y que le dieron una salida digna a Esquivel, que es un hombre muy cercano a López Obrador, que le dieron como una salida digna, pues vete a Banco de México y dejemos que Ursúa maneje la economía. Lo cierto es que eran diputados y senadores de Morena los que decían, hombre, Esquivel va a quitar a Ursúa, porque Esquivel sí no se entiende. Yo no sé, y tampoco es tan relevante si es cierto. Lo importante es que haya esa visión entre los legisladores y que le estén contando para sus grillas. Lo que es inaceptable, lo que es inadmisible es que la principal tensión política que está generando preocupaciones económicas, que nos pone en el camino hacia una crisis económica, provenga de los legisladores del partido hegemónico, que provenga de los legisladores del partido en el gobierno. Es el mundo al revés. Esta es mi palabra y es en firme.